Es Jesucristo la vida, la luz, nos trae del cielo la eterna verdad. Mártir divino que muere en la cruz por darnos libertad. Cristo es pastor enviado, divino Emmanuel. Él me conduce por sendas de paz, como a su oveja fiel. Quita del alma la negra maldad, limpia benigno el infiel corazón. En su carácter de suma bondad, la misma compasión. Cristo es pastor enviado, divino Emmanuel. Él me conduce por sendas de paz, como a su oveja fiel. Fuente preciosa de gracia y salud, agua que limpia de toda maldad, quiere llenarnos de su plenitud y de su santidad. Cristo es pastor enviado, divino Emmanuel. Él me conduce por sendas de paz, como a su oveja fiel. Mi mano ten, Señor, me siento débil, sin ti no puedo riesgos afrontar. Tenla, Señor, mi vida el gozo llene, de verme libre así de todo azar. Mi mano ten, permite que me animen, mi regocijo, mi esperanza en ti. Tenla, Señor, y compasivo impide que caiga en mal cual una vez caí. Mi mano ten, mi senda es tenebrosa, si no la alumbra tu radiante faz. Por fe si alcanzo a percibir tu gloria, cuán grande gozo, cuán profunda paz. Cristo mi piloto sé, en el tempestuoso mar, fieras ondas mi bajel, van a hacerlos zozobrar. Mas si tú conmigo vas, pronto al puerto llegaré, carta y brújula yo en ti. Cristo mi piloto sé, todo agita el huracán, con indómito furor, mas los vientos cesarán al mandato de tu voz, y al decir que haya paz, cederá sumiso el mar. De las aguas tú el Señor, eres mi piloto fiel. Cuando al fin cercano esté de la playa celestial, si el abismo ruge aún entre el puerto y mi bajel, en tu pecho al descansar quiero oír tu voz decir: nada
temas ya del mar, tu piloto siempre soy. Siempre el Salvador conmigo, nada soy sin su poder, su presencia necesito, hoy sin ella perecer, me guiará mi Salvador, hoy en él confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré, siempre el Salvador conmigo, puédeme la fe faltar, sus palabras me consuelan, cual en nadie puede hablar, me guiará mi Salvador, hoy en él confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré, siempre el Salvador conmigo, ilumíneme su faz, en la calma, en la tormenta, en la lucha y en la paz, me guiará mi Salvador, hoy en él confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré, siempre el Salvador conmigo, sus consejos me guiarán, hasta que esté en la orilla anhelada del Jordán, me guiará mi Salvador, hoy en él confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré. Muy bienvenidos, queridos hermanos que nos están acompañando a través de las redes sociales. Les damos una cordial y calurosa bienvenida a este espacio donde estaremos compartiendo con ustedes, como acaban de mirar ahí en su pantalla, cuál es el segundo propósito por el cual Dios dio la ley en el mensaje de la justificación por la fe. Esta es la continuación del tema que estuvimos presentando el día lunes, donde en ese tema presentamos cuál fue el primer propósito por el cual Dios dio su santa ley. Y el día de hoy estaremos presentando cuál es el segundo propósito por el cual Dios dio su ley en el mensaje de la justificación por la fe. Así que nos vamos a colocar de rodillas para pedir la dirección de nuestro gran Dios eterno en el estudio de su palabra del día de hoy. De antemano, pues les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí acompañándonos. Gracias por llevarnos en sus oraciones y gracias por estar compartiendo estos temas. Lo hacemos con el único propósito de poder alcanzar el mensaje del cuarto ángel, del fuerte pregón, para que ilumine a toda la tierra con su gloria. Y sabemos nosotros que en el libro de El conflicto de los siglos, en el capítulo El mensaje final de Dios, nos dice que va a ser de la misma manera como ocurrió en el verano de 1844, cuando se dio el mensaje: he aquí, ahí viene el esposo, salid a recibirle. Así como ocurrió ese gran movimiento millerita, que era un movimiento laico de sostén propio, así de igual manera en este tiempo, en las finales de estos días,
va a ser de igual manera un movimiento historicista, un movimiento histórico, laico, que va a estar proclamando este mensaje de el fuerte pregón, ya que así lo dice el espíritu de profecía en el conflicto de los siglos, en el capítulo El mensaje final de Dios. Por eso nos unimos a todos estos hermanos que están alrededor del mundo trayendo estas preciosísimas verdades. Hay hermanos que nos han mandado saludos de México, de Paraguay, de Chile, de Perú, de Argentina, hasta de Portugal. Tenemos hermanos que nos están mirando a través de las redes sociales. Claro, también tenemos muchos ministerios en cada país que está nuevamente regresando a sus raíces históricas. Por eso a estos hermanos los seguimos invitando para que sigamos redoblando esfuerzos para poder dar este fuerte pregón. Así que los vamos a invitar a que nos pongamos de rodillas para buscar a Dios en oración y que sea Él quien nos dirija en el estudio de su palabra. Vamos a colocarnos de rodillas y vamos a dejar que Dios nos dirija en el estudio de su palabra del día de hoy. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, aquí estamos, mi Dios, postrados de rodillas, buscando tu dirección, buscando de tu Espíritu Santo para que nos dirijas en el estudio de tu palabra. Queremos suplicarte que sea usted quien venga a enseñarnos las hermosas, sagradas Escrituras para poder comprender, mi Dios, este lindo y hermoso mensaje de la justificación por la fe. Queremos suplicarte que sea usted quien nos dirija. Queremos pedirte que sea usted quien hable. Queremos pedirte, mi Dios, que sea usted quien dirija nuestras mentes y que al finalizar este estudio, cada uno de nosotros vayamos al dador de la vida. Como dice el himno, a la fuente de vida eterna. Por eso, Señor, te suplicamos que nos acompañes, que nos dirijas, que nos bendigas y que al finalizar este estudio tu nombre sea engrandecido y enaltecido. Así pues, mi Dios, todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el preciosísimo nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar entonces nuestro estudio del día de hoy y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Romanos. En el libro de Romanos vamos a mirar nosotros que ahí encontraremos en el capítulo 5. Romanos capítulo 5 y el versículo 20. La Biblia nos va a decir en Romanos 5:20, ¿cuál fue el primer propósito por el cual Dios dio su ley? Y dice Romanos 5:20, y la ley entró para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así que ahí encontramos en el versículo 20 el primer propósito por el cual Dios dio su ley en el mensaje de la justificación por la fe. Por eso cuando nosotros vamos, hay un escrito de el hermano Alonso Trevier Jones donde nos dice que debemos de conocer exactamente, dice aquí, el punto principal, o más bien uno de los puntos principales es la comprensión de cuál es el lugar que ocupa la ley en la justicia por la fe. ¿Qué lugar ocupa la ley de Dios en nuestra obtención de la justicia? Solo mediante Jesucristo.
Por eso aquí encontramos que se nos está haciendo una invitación. Y la invitación es que debemos de conocer cuál es el lugar que ocupa la ley de Dios en el mensaje de la justificación por la fe. Y ya encontramos que el primer lugar que ocupa la ley de Dios en el mensaje de la justificación por la fe es que ella define qué es el pecado. Y de igual manera, el primer punto es que la ley de Dios nos va a llevar a Jesucristo. Y vamos a mirar para hacer un pequeño repaso cuando leemos Romanos capítulo 3 y el versículo 20 nos dice: por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley, pues, en Romanos 5:20 nos dice, se introdujo para que el pecado abundara. Así que ahí encontramos nosotros que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y segundo, que la ley se introdujo para que el pecado abundara. Y fíjense que el apóstol enseñando que la ley de Dios fue clavada en la cruz. Pero si nos hacemos la pregunta, Pablo está hablando de la ley después que ya había sido nuestro Señor Jesucristo crucificado en la cruz del Calvario. Pablo todavía sigue hablando de la ley. Por eso, en los tiempos de Pablo nunca está diciendo que la ley fue clavada en la cruz, porque él está resaltando todavía en su tiempo. Y él está diciendo que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y que la ley se dio para que sobreabundara el pecado también. Por eso miren lo que va a decir el pastor Alonso Trevier Jones en este boletín número 18. La ley se introdujo primero para mostrarnos lo que es el pecado. Número 2, la ley se introdujo para que el pecado abundara. Número 3, la ley se introdujo para que hubiera un conocimiento del pecado. Y en una declaración, él dice, aquí en este boletín número 18, para que el pecado se hiciera patente, para que se lo viera tal cual es. Entonces podemos mirar que el apóstol Pablo y el pastor Alonso Trevier Jones nos están diciendo que está vigente la ley de Dios. ¿Cómo sabemos que la ley de Dios ahorita está vigente? Porque existe pecado. Y número 2, porque en Romanos capítulo 5 y el versículo 20 nos dice también que cuando Pablo fue y se miró en la ley, también él miró que estaba en pecado, pero se dio cuenta el apóstol Pablo que de igual manera sobreabundaba la gracia sobre cualquier pecado. Y por eso, cuando él llegó a ese conocimiento, él se dio cuenta que la ley le iba a exigir a Pablo algo. Lo mismo que le exigió a Pablo es lo mismo que nos exige a nosotros, la ley de Dios. Y vamos a mirar qué es lo que la ley demanda de nosotros y en nosotros. Esto es solamente un repaso de lo que miramos en el primer estudio. Y aquí dice, ¿qué es lo que la ley demanda de nosotros y en nosotros? En primera de Timoteo 1:5 nos dice que el propósito de este mandamiento es el amor. Es decir, la ley demanda de nosotros amor. En Colosenses 1:27 nos dice que lo que la ley demanda de nosotros y en nosotros es
la esperanza de gloria, Cristo en nosotros. Encontramos en Romanos capítulo 5 y el versículo 1 y 5 que la ley demanda sobre nosotros, de nosotros y en nosotros paz para con Dios por medio de Jesucristo. También en Hechos capítulo 15, versículo 8 y 9 nos dice que la ley demanda de nosotros y en nosotros unos corazones purificados. Y en Hebreos 9:14 nos dice que demanda de nosotros una conciencia limpia. Por eso, en una sola declaración, el pastor Alonso Trevier Jones, llevándonos en este estudio, dice de la siguiente manera: veámoslo ahora en su conjunto. La ley se introdujo para que el pecado abundara, a fin de que pudiéramos acceder a la gracia sobreabundante que allí mismo se manifiesta, y esa gracia abunda por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Por lo tanto, ¿con qué finalidad se introdujo la ley? Y la congregación responde: para llevarnos al Señor o para llevarnos a Cristo. ¿Para qué se introdujo la ley? Para llevarnos a Cristo. Sí, dice la congregación. Por lo tanto, aquí viene la exhortación. Por lo tanto, si algún pecador en este mundo utiliza los 10 mandamientos con otro propósito que no sea llevar a Jesucristo, ¿qué tipo de propósito será ese? La congregación le respondió al mensajero Alonso Trevier Jones que si alguien utiliza la ley de Dios diferente para llevarnos a Cristo, está equivocado. Está pervirtiendo el designio de Dios al dar su ley. ¿No os parece, dice el pastor Alonso, emplear la ley por Dios al hombre con cualquier otro propósito distinto al de alcanzar a Jesucristo? Es por consiguiente utilizar la ley de Dios de una forma en la que nunca fue la voluntad de Dios que fuera utilizada. Entonces ahí miramos nosotros que el primer propósito por el cual se dio la ley de Dios es para llevarnos a Jesucristo. Aparte de que la ley nos enseña a nosotros el conocimiento del pecado. También la ley nos enseña que somos malos y que somos pecadores. Pero su principal propósito es llevarnos a Cristo. Ahora, vamos a mirar que, como dice aquí, así que cuando tenemos a Jesús, cuando lo hemos recibido por la fe, cuando la ley está ante nosotros o nosotros ante ella y hace su magna demanda de amor, decimos: aquí está en Cristo y Cristo es mío, procedente de un corazón puro. Aquí está en Cristo y Cristo me la ha dado. Me ha dado esa conciencia limpia. La sangre de Cristo la ha creado en mí. Y aquí está una fe no fingida. La fe en Jesús. Él me la ha dado. Y aquí está. Entonces, tal como nos dice el camino a Cristo, podemos acudir a Cristo ahora y ser limpios, permaneciendo ante la ley sin una traza de vergüenza o remordimiento. Maravilloso, dice el pastor Alonso Trevier Jones, hermanos, cuando tengo lo que me pone en perfecta armonía con la ley de Dios, entonces estoy satisfecho y no puedo estar de otra
manera. Así que podemos mirar nosotros que ahí el pastor Alonso Trevier John nos está diciendo que cuando nosotros aceptamos la fe de Jesús, esa fe va a obrar en nosotros. Y esa fe que es la fe de Jesús no es nuestra fe. Por eso la Biblia dice la fe de Jesús. Es esa fe de nuestro Señor Jesucristo que ahora se pone en nosotros. Y cuando tenemos la fe de Jesús, entonces se van a mirar los resultados de esa fe que hay en nosotros, pero que no es de nosotros, es de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces viene la segunda pregunta. ¿Cuál es el segundo propósito por el cual se dio la ley de Dios? Ahí en Romanos capítulo 5 y el versículo 21 nos va a decir el apóstol Pablo. Dice Romanos 5, 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Y en Romanos capítulo 3 leeremos en el versículo 21. Romanos capítulo 3 y el versículo 21. Aquí vamos a mirar cuál es el segundo propósito por el cual se dio la ley en el mensaje de la justificación por la fe. Miren cuál es el segundo propósito. Se encuentra en Romanos capítulo 3 y el versículo 21. Aquí está, dice, mas ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios es manifestada, siendo testificada por la ley y los profetas. Así que, ¿cuál es el segundo propósito de la ley de Dios? La respuesta está ahí en Romanos 3:21, y es que el segundo propósito es que la ley ahora va a testificar. La ley va a dar testimonio si nosotros tenemos la fe de Jesús. Si nosotros tenemos lo que Jesús tuvo delante de la ley. Por eso vamos a mirar nosotros que ese es el segundo propósito por la cual Dios dio su ley. Miren lo que va a decir aquí. De aquí está tomada esta pregunta. Dice, tenemos pues ante nosotros el objetivo de la ley. Llevarnos a Jesucristo a fin de que seamos justificados por la fe. De que seamos hechos justos por la fe. De que pueda ser nuestra justicia, la justicia de Dios en Cristo. Bien, y aquí viene la pregunta. Miren lo que va a decir el pastor Alonso Trevier John, lo mismo que dijo Romanos 3:21. Dice, bien, y una vez que hemos alcanzado ese punto, una vez que ya somos justificados por la fe, una vez que tenemos la fe de Jesús, viene la pregunta. ¿Para qué sirve la ley? ¿Qué sentido tiene? Y ya nosotros miramos que ahora la ley de Dios nos va a servir para testificar. La ley de Dios va a testificar si nosotros tenemos la fe de Jesús. Miren, por ejemplo, en el Salmo 119, ¿para qué servía la ley? Salmos 119. Y vamos a leer el versículo 142. Salmo 119 y el versículo 142. Y miren lo que dice. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad.
ahí mismo en el versículo 33, Salmo 119 y el versículo 33. Y miren lo que dice aquí, hasta el versículo 36. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la observaré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Y sigue diciendo, inclina mi corazón, y miren la palabrita que ahora aparece, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Así que ahí encontramos que en el versículo 36 nos dice que la ley de Dios sirve para dar testimonio, ella testifica. Y si leemos en el versículo 45, dice aquí, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Y miren el versículo 46 dice, y hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Así que encontramos que la ley de Dios también llevan el nombre de testimonios. ¿Y qué es lo que hace un testimonio? La palabra testimonio viene de testigo. Y los 10 mandamientos son 10 testigos, son testimonios que van a estar delante de Dios para ver si nosotros tenemos la fe de Jesús. Esa fe de Jesús en nosotros y con nosotros. Por eso, miren lo que va a decir el pastor Alonso Trevier Jones hablando de la ley de Dios que da testimonio. Dice aquí, por lo tanto, la ley sirve primeramente para llevarnos a Cristo. Eso ya lo leímos. Y luego sigue diciendo, y después de habernos llevado a Cristo, después de haberlo encontrado, sirve para testificar de que es realmente así. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que leímos en Romanos 3:21. En un principio proporciona el conocimiento del pecado y después da testimonio. Por eso se le llaman las tablas del testimonio. Testifica de la justicia de Dios que viene por la fe. Por lo tanto, cualquiera que use la ley para cualquier otro propósito que no sea uno de esos dos, ¿qué está haciendo con la ley de Dios? Y la congregación responde, está pervirtiéndola. Lo pervierte todo al emplear la ley contrariamente a como Dios dispuso. Así que podemos mirar nosotros ahí que solamente hay dos propósitos por el cual Dios dio su ley. Número uno, la ley nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. Y número dos, la ley va a testificar. Así que ahí tenemos los dos propósitos. Y vamos a mirar nosotros que la justicia que pide la ley, necesitamos encontrarla en nuestro Señor Jesucristo y que Él nos dé a nosotros su justicia. Miren lo que dice el libro de Isaías. Vamos a buscar Isaías capítulo 54. En Isaías capítulo 54 nos va a decir la Biblia en el versículo 17 de dónde viene la justicia que pide la ley. Miren lo que dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio.
Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y miren ahora de dónde viene la justicia que pide la ley de Dios. Y su justicia viene de mí. ¿De dónde viene la justicia que pide la ley? La ley pide justicia, pero esa justicia nosotros no se la podemos dar a la ley. Por eso necesitamos ir a Cristo, y una vez que aceptamos por fe a nuestro Señor Jesucristo, Él nos da su justicia, y entonces ahora podemos darle a la ley lo que la ley demanda. Pero la justicia no es de nosotros, la justicia viene de Dios, porque aquí dice en Isaías 54 y el versículo 17, y su justicia viene de mí, dice Jehová. Por eso, en el mensaje de la justificación por la fe, la justicia viene de Dios. Nosotros necesitamos esa justicia, porque eso es lo que demanda la ley. Por eso miren lo que va a decir el pastor Alonzo Trevier Jones. Dice aquí, esta cita me encanta, dice aquí: ¿de dónde procede nuestra justicia? De Dios. Su justicia de por mí, dijo Jehová, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y luego miren lo que va a decir 2 Corintios 4:6. ¿Dónde encontramos el conocimiento de la gloria de Dios? Y miren la respuesta: en la faz de Jesucristo. Así es. Dice aquí, ahora leamos 2 Corintios 3:18. Nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen, por la acción del Espíritu del Señor. Y luego dice aquí, ¿qué es lo que vemos en el rostro de Jesús? Y la congregación responde, la gloria del Señor. ¿Cuál es la gloria del Señor?, pregunta el mensajero. Hemos leído en este lugar, nos lo ha dicho el Espíritu de Dios, que el mensaje de la justicia de Dios, que es por la fe en Jesucristo, es el comienzo de la gloria que ha de alumbrar toda la tierra. Y eso lo leímos en Mensajes Selectos, volumen 1, página 425. Dice aquí, ¿cuál es pues la gloria de Dios? Y la respuesta aquí se encuentra: su justicia, su carácter. ¿Dónde la encontramos?, dice el mensajero. En Jesucristo. Él lo ha dicho. Es a Él a quien miramos. Así que, para poder alcanzar la justicia de nuestro gran Dios eterno, ¿a quién debemos de mirar? ¿Debemos de mirar a la ley o debemos de mirar a Jesús? La respuesta ya la leímos. Dice que debemos de mirar a nuestro Señor Jesucristo, porque de Él emana su justicia. De Él tiene la justicia que nosotros necesitamos. Por eso el consejo del testigo fiel y verdadero a la iglesia de Laodicea le dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Y cuando Él dice de mí, es porque Él nos puede dar ese oro refinado, que es su justicia. Y a través de esa justicia podemos nosotros estar vestidos con vestiduras blancas.
y necesitamos mirar a Cristo Jesús. Por eso aquí nos va a seguir diciendo el pastor Alonso, el mensajero de la justificación por la fe, dice: miramos a la ley para obtener justicia, y la congregación responde: no. Incluso después que hemos sido llevados a Cristo, ¿obtendremos la justicia a partir de la ley? ¿Dónde buscamos la justicia? Y dice aquí: en la faz de Jesucristo. Allí, todos mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, de justicia en justicia, de carácter en carácter, de bondad en bondad, por la acción del Espíritu de el Señor. Así que, ¿en dónde encontramos nosotros la justicia que demanda la ley de Dios? La encontramos en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. De ahí viene su justicia, de ahí viene la fe de Jesús. Por eso no necesitamos en este tiempo mirar a un ser humano, no, porque el ser humano necesita la justicia de Dios. Y el único que tiene esa justicia es nuestro querido llamado Salvador Jesucristo. Los ángeles también necesitan esa justicia. Y miren de dónde la toman los ángeles. En Mateo capítulo 18. Miren lo que dice Mateo capítulo 18. Y vamos a leer de dónde es que los ángeles obtienen su justicia. Y en el versículo 10, Mateo 18:10 dice: mirad que no tengáis en poco a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre la faz de mi Padre que está en el cielo. La faz es el rostro. ¿De dónde proviene la justicia que tienen los ángeles? Viene del rostro del Padre. Y al estar mirando al rostro del Padre, ellos obtienen la justicia que ellos necesitan tener. Por eso miren lo que dice en esta declaración. Miren lo que dice esta declaración. Y ustedes miran ahí a su mano derecha dos querubines que están mirando hacia la Shekinah, la gloria de Dios. Y miren por qué es que los querubines miran hacia esa Shekinah. Dice aquí, así: después que hemos ido a Cristo, después de haberlo encontrado, ¿no buscamos la justicia en la ley? ¿Dónde la buscamos? Y la congregación responde: en el rostro de Jesucristo. Efectivamente. Y mientras miramos a su rostro, ¿qué dice la ley? La congregación dice: lo aprueba. La ley da testimonio, testifica así. Es así donde hay que mirar. Eso es lo que quiero que tengáis. Estoy satisfecha, totalmente satisfecha. ¿Qué miran los ángeles en el cielo? Hace la pregunta. ¿No miran a la ley para saber si están en lo correcto? Y la congregación responde: miran siempre al rostro del Padre. Sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Así pues, ¿de dónde procede la justicia de los ángeles? Y la congregación responde: de Dios mediante Jesucristo. ¿Y qué hace la ley en el trono de Dios como fundamento de su trono? ¿Qué hace allí el ejemplar original de su ley? Cuando los ángeles miran el rostro del que está en el trono,
¿Qué hace allí la ley? Esa ley que no fue jamás cambiada por el hombre, ni puede serlo. Y miren la respuesta. Testifica de la justicia de Dios que ellos obtuvieron aparte de la ley. Por eso cuando ustedes miran en esta imagen, ahí están dos querubines. Y estos dos querubines que ustedes están mirando ahí, dice que tienen el rostro hacia abajo. Y cuando ellos están mirando hacia abajo, ustedes están mirando ahí que ellos están mirando el rostro o la Shekinah, la gloria de Dios. Por eso cuando ellos están mirando ahí, ellos están mirando el carácter de Jesús. Y a través de esa contemplación que los ángeles tienen sobre el carácter de Jesús, ellos obtienen la justicia de Dios. Por eso es que la Shekinah venía antes y después que cruzaba el propiciatorio estaba la ley de Dios. Pero se dan cuenta que los ángeles primeramente miran el rostro de la Shekinah y posteriormente la ley que es el fundamento de su trono testifica que los ángeles están mirando el rostro de Jesús. Y los ángeles, al estar mirando el rostro de Jesús, ellos están mirando el carácter de Dios. Y así de igual manera es lo que nos pide el mensaje de la justificación por la fe, que miremos el rostro de Jesús para que nosotros obtengamos la justicia de Dios. Y cuando nosotros miramos el rostro de Jesús, dice 2 de Corintios que nosotros somos cambiados de gloria en gloria, de justicia en justicia. No porque estamos mirando a la ley, sino porque estamos mirando a nuestro querido Salvador, quien es el ejemplo para nosotros. Y inmediatamente está la ley que testifica de que tanto ustedes como yo estamos mirando al rostro de Jesús. Por eso es que en la justificación por la fe, el punto esencial, hermanos, es mirar a Jesús. Eso es lo que quería hacer Dios en 1888. Él quería que su pueblo, que su remanente mirara a Jesús, que contemplara su carácter, que contemplara su justicia, para que entonces nosotros la pudiéramos obtener y fuéramos transformados de gloria en gloria a su misma imagen y semejanza. Pero ¿saben qué pasó? No lo permitieron. No lo dejaron. Y de igual manera ahora, en el 2021, Dios nuevamente está mandando este preciosísimo mensaje de la justificación por la fe. ¿Y sabes qué es lo que quiere Dios, hermano, que nos estás mirando? Dios quiere que no mires al pastor, que no mires al líder, que no mires al hermano, que no mires al anciano, que no mires al vecino. Lo que Dios quiere es que tu mirada esté centrada en nuestro querido y amado Salvador Jesucristo, porque de ahí proviene la justicia que la ley demanda. Eso es lo que quiere hacer Dios para este tiempo. Ahora, vamos a mirar nosotros que en el libro de Números, en el capítulo 17, Números capítulo 17, la Biblia nos va a decir en el versículo 7 y el versículo 8
que había, que donde moraba la ley de Dios, se le llamaba el tabernáculo del testimonio. Mira lo que dice Números 17 y el versículo 7 y 8. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendros. Esto que tú estás mirando aquí, esto que es el tabernáculo, que todo esto, específicamente esta parte de el templo, es conocido como el tabernáculo del testimonio. Y en esta parte aquí es donde se encontraba el arca del pacto. Adentro estaban las tablas del testimonio. Y esas tablas daban testimonio de que, número uno, el pecador se había arrepentido. Número dos, de que el pecador se había pedido un sacrificio, la muerte de un cordero, y la ley tenía que ser testimonio de que el pecador cumpliera con todos los requisitos que la ley demandaba. Y la ley estaba dando testimonio de que el pecador estaba cumpliendo por medio de Jesucristo. Y cuando el pecador salía de esta parte de aquí, el pecador salía justificado. ¿Por qué? Porque la ley daba testimonio de que el pecador se había arrepentido, había confesado y se había apartado de su pecado, y ahora estaba limpio delante de la ley, porque el cordero que él entregaba para ser sacrificado cumplía con los requisitos que la ley demandaba. Por eso es que miren aquí lo que nos va a decir el pastor Alonso Trevier Jones en este preciosísimo mensaje. Dice aquí: ese fue siempre el concepto verdadero en cuanto a los usos de la ley de Dios. Y miren esto preciosísimo de aquí. Cuando alguna persona del pueblo había pecado, cuando había hecho algo en contra de alguno de los mandamientos del Señor sobre cosas que no se han de hacer, siendo culpable, dice aquí, tenía que ofrecer un sacrificio con su sangre a fin de hacer expiación, y obtenía el perdón. Y entonces, tanto como ahora, los mandamientos testificaban de la justicia que el creyente obtenía por la fe en Jesús. ¿Te das cuenta que cuando el pecador entraba por esta puerta del santuario, traía su cordero, lo degollaba, derramaba la sangre, y posteriormente el cordero era quemado en el altar de sacrificio? Luego el sacerdote traía la sangre, entraba al lugar santo, la esparcía aquí en el velo que divide el lugar santo del santísimo, y todo este proceso que está siguiendo para que el pecador salga justificado, hay alguien que está mirando todo eso y que va a dar testimonio de que el pecador está siguiendo todos los requisitos que demanda la ley. Aquí está el testimonio, las tablas del testimonio. Están ellos dando testimonio de que se está llevando todo al pie de la letra. En el día de la expiación, en el día del Yom Kippur, aquí se esparcía la sangre del
macho cabrío que era ofrecido por los pecados del pueblo, y aquí estaban nuevamente los mandamientos de Dios que estaban testificando de que el pecador no solamente se había arrepentido, no solamente había confesado, no solamente se había apartado, sino que ahora la ley iba a ser testigo de que ese pecado iba a ser borrado. Por eso es que a las tablas de la ley se le conoce también como las tablas del testimonio. Por eso cuando nosotros miramos aquí, dice, y entonces, tanto como ahora, los mandamientos testificaban de la justicia que el creyente obtenía por la fe en Jesús. Y miren lo que va a seguir diciendo. Esa es la razón por la que al santuario se le denominaba tabernáculo del testimonio. Tabernáculo del testimonio es un nombre apropiado, dado que testimonio es la evidencia aportada por un testigo. Allí estaba el arca del testimonio. Se le llamaba así porque contenía las tablas del testimonio, las tablas de piedra, las tablas de la ley. Eran las tablas del testimonio, ya que eran aquello que da fe, aquello que testifica de la justicia de Dios, justicia que según Él mismo dispuso, viene aparte de la ley, por la sola fe de Jesucristo. Por lo tanto, dice aquí, es eternamente cierto en todo el universo que si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. En todo lugar, dice aquí, en todo lugar y en todo tiempo permanece la palabra, y su justicia por mí, dijo Jehová. Y la ley da testimonio de la justicia que todos obtienen de Dios, no por la ley, sino por Jesucristo. Así que miramos nosotros aquí que el segundo punto por el cual Dios dio su ley en el mensaje de la justificación por la fe es que la ley ahora da testimonio si nosotros tenemos esa justicia. Y eso es lo que quería hacer Dios en 1888. Número uno, que toda la iglesia, que todo el remanente mirara directamente a Jesús. Y eso es lo mismo que pide el mensaje del cuarto ángel. Eso es lo mismo que pide en Apocalipsis 18 y el versículo 1. Miren lo que dice Apocalipsis 18:1. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 18:1. Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Dice que la tierra es alumbrada de la gloria, del carácter de Dios. Pero, ¿quiénes son los que van a dar este mensaje del cuarto ángel? Son aquellos que están mirando el carácter de nuestro Señor Jesucristo y son transformados de gloria en gloria a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que para que podamos dar el mensaje del cuarto ángel, nosotros necesitamos estar mirando a nuestro Señor Jesucristo, contemplando su carácter, su justicia, para que Él, por medio de su poder, nos transforme
Y entonces, cuando nosotros salgamos a dar este mensaje, vayamos con la gloria de Dios. No porque es de nosotros, sino porque Dios, por medio de Jesucristo, te la dio a ti y me la dio a mí. Y vamos a ir a dar este mensaje ya no con nuestro carácter o con nuestra justicia, no, la vamos a ir a dar con el carácter y la justicia de Dios por medio de Jesucristo. Y por eso, miren lo que va a seguir diciendo el mensajero del mensaje de 1888. No es pues cierto que si un hombre o un ángel emplearan la ley de Dios para otro propósito, que no fuese uno u otro de los dos nombrados, estarían pervirtiendo totalmente la ley al darle un uso que Dios jamás previó. Hemos visto que la justicia de Dios, que es según la fe de Jesucristo, es plenamente satisfactoria. La satisface todo. ¿Y por cuánto tiempo? La congregación responde: por siempre. Satisface totalmente, ahora y por siempre. Así pues, podemos saber por nosotros mismos que nos pertenece, según las evidencias que Dios nos enseñó la noche pasada. Así que podemos mirar nosotros ahí el segundo propósito por el cual Dios da su ley. Pero ¿saben algo? Vamos a mirar que esta ley del testimonio, en el día del juicio que se está llevando a cabo, ella nos va a pedir a nosotros si nosotros tenemos la justicia de Cristo. Y ella lo va a querer ver, la ley. La ley va a querer ver si tú y yo tenemos esa justicia. Y déjame decirte que son 10 testigos. Y los 10 testigos van a pedir si nosotros tenemos lo que ella demanda. Y vamos a mirar nosotros que aquí nos va a decir que van a haber dos grupos que van a estar delante de la ley de Dios. Y estos 10 testigos van a pedir que nosotros mostremos si tenemos la justicia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes cuál va a ser la sorpresa? La sorpresa es que unos sí la van a tener y otros no la van a tener. Mira cómo lo expresa el pionero, el mensajero. Dice aquí: en ese día habrá dos grupos delante de la ley. Ahí lo estás mirando tú. Ambos grupos estarán delante de la ley. Unos van a ser trigo y otros van a ser cizaña, pero ambos van a estar delante de la ley, delante de los testimonios, delante de los testigos. Y miren lo que va a decir estos 10 testigos. Dice aquí: ante la puerta cerrada, algunos querrán entrar y dirán: Señor, ábrenos, queremos entrar. Alguien les preguntará: ¿qué habéis hecho para entrar aquí? ¿Qué derecho tenéis para entrar en la heredad? Y van a responder los 10 testigos: te conocemos bien. Y ellos también van a responder: hemos comido y bebido en tu presencia. Tú has enseñado en nuestras calles. Sí, además hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre hemos echado demonios y hemos hecho muchas maravillas. Y luego dirá: Señor, ¿no es esa evidencia suficiente?
ábrenos la puerta. Un grupo está diciendo, ábrenos la puerta. ¿Cuál es ese grupo? ¿Será el trigo o será la cizaña? Y miren la respuesta aquí, porque ambos están pidiendo entrar, tanto el trigo como la cizaña. Y dice aquí, ¿cuál es la respuesta? Esta cita está tomada de Mateo 7:21, donde dice, muchos en aquel día dirán, Señor, Señor. Y dice aquí, la respuesta será, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Cuáles fueron sus razones? Nosotros hemos hecho muchas y grandes cosas. Nosotros somos buenos, nosotros somos justos. Ábrenos la puerta. Pero allí de nada vale el nosotros. ¿Cuál de estos dos grupos es los que van a entrar y van a estar firmes delante de los testimonios? Estos 10 testigos, la ley de Dios. Miren lo que dice. Habrá otra compañía en ese sitio. Una gran multitud que nadie puede contar de entre toda nación, tribu, lengua y pueblo, dispuesta a entrar por las puertas. Y si alguien les pregunta, ¿qué habéis hecho para entrar aquí? ¿Qué derecho tenéis para entrar? Su respuesta será, no he hecho nada en absoluto para merecerlo. Soy un pecador que dependo únicamente de la gracia del Señor. Era tan desgraciado, tan rematadamente cautivo. Estuve en tal esclavitud que nadie hubiese podido librarme excepto el Señor mismo. Tan miserable que todo cuanto podía hacer era tener al Señor siempre a mi lado para consolarme. Tan pobre fui que tuvo que pedir constantemente al Señor. Tan ciego que solo el Señor pudo hacerme ver. Tan desnudo que nadie pudo vestirme sino el propio Señor. Todo cuanto puedo presentar es lo que Jesús ha hecho por mí. Y se dan cuenta, hermanos, que aquí hay dos grupos. Uno dice, yo hice esto, yo hice lo otro, nosotros hicimos esto. Pero el otro grupo dice, yo no hice nada, todo lo hizo Cristo Jesús por mí. Yo era ciego. ¿Cómo está la iglesia de la Odisea? Ciega. Pero dice, yo era ciego y por mi Señor Jesús ahora veo. Yo estaba desnudo. ¿Cómo está la iglesia de la Odisea? Desnuda. Pero dice aquí, yo estaba desnudo, pero ahora Cristo me vistió. Yo era pobre, dice aquí, pero ahora Cristo me dio su oro. Es decir, un grupo dice, nosotros hicimos, yo hice, yo lo otro. Mientras que el otro grupo dice, todo lo hizo Cristo Jesús por mí. Se dan cuenta que en el mensaje de la justificación por la fe, usted no hace nada, no puede hacer nada, porque en nosotros no hay poder para vencer el pecado. Todo el poder emana de Dios por medio del Señor Jesucristo. Por eso la respuesta de el Señor Jesús dice aquí, sigue diciendo este grupo, pero el Señor me ha amado. Cuando clamé en mi desesperación, Él me libró. Cuando en mi miseria busqué amparo, Él me consoló sin cesar. Cuando en mi pobreza le pedí, Él me dio riquezas. Cuando en mi ceguera le pedí que me mostrara el camino, Él me llevó a todo lo largo de la senda y me hizo ver. Cuando estuve tan desnudo que nadie podía vestirme, me dio este manto que llevo puesto, y así todo cuanto puedo presentar, lo único que me permite la entrada es nada más que lo que Él hizo por mí.
Y si eso no es suficiente, entonces me quedaré sin entrar. Y eso será justo si me dejara fuera. No tengo ninguna queja que hacer. ¿Se dan cuenta que aquí en este mensaje de la justificación por la fe, nosotros no podemos hacer nada? Todo lo hace Cristo Jesús. Hay algunos que creen que pueden hacer algo. Y hay algunos que han dividido la justicia por la fe en justicia imputada y justicia impartida, o justicia impartida y justicia imputada. Pero ¿saben cuál es la realidad? Que ni en la justicia impartida o en la justicia imputada nosotros no podemos hacer nada, porque en la justificación por la fe todo emana de Dios por medio del Señor Jesucristo. En nosotros no hay ningún poder para vencer el pecado. Todo depende de Dios, todo depende del Señor Jesucristo. Y ese era el mensaje que Dios envió en 1888. Él quería hacer cambiar la manera de pensar de la iglesia. Cristo quería que se abriera la puerta para que lo miraran a Él, porque en este mensaje a el único que tenemos que ver es a Cristo Jesús. No podemos mirar al pastor, ni al anciano, ni al líder, no. Al único que podemos mirar es a Cristo Jesús. Apocalipsis 14:1 dice que hay 144,000 que siguen al Cordero de Dios. Ellos están mirando al Cordero de Dios, están contemplando el carácter del Cordero, están siguiendo la justicia del Cordero. Por eso la hermana White, allá en Primeros Escritos, en la página 14, dice que ella miró allá en el cielo, allá sobre la tierra, dice, a un remanente que iba caminando por un sendero. Y ese sendero dice que los llevaba a la Canaán celestial. Y todos iban siguiendo al guía que iba adelante. Y ese guía era Cristo Jesús. Tristemente, hoy muchos, en vez de seguir al Cordero de Dios, siguen al hombre, siguen a los pastores, siguen a los líderes, siguen las enseñanzas de ellos, pero se les ha olvidado de ir a las Escrituras y aprender única y exclusivamente de Dios. En la justificación por la fe es una relación personal entre Dios y su criatura, entre Dios y el que ha sido redimido. Por eso Isaías capítulo 40, versículo del 1 al 3 dice: mío eres tú, yo te compré, yo te redimí, doblemente eres mío porque yo te creé y también yo te redimí. Por eso en este mensaje nuestra dependencia es Cristo y nuestra salvación depende de Cristo. Por eso mira lo que va a seguir diciendo este mensaje de la justificación por la fe. Dice aquí, pero él dice, hay personas muy particulares aquí y querrían estar plenamente satisfechas con cada uno de los que entran. Y mira esta cita que dice aquí. Tenemos aquí 10 examinadores. Aquí están los testigos. Tenemos 10 examinadores. Cuando consideran el caso de alguien y dan el visto bueno, entonces pueden pasar. Y aquí están los 10 testigos, los 10 que van a dar testimonio si tú y yo miramos solamente a Jesús. Si tú y yo tenemos la justicia de Cristo, si tú y yo estuvimos contemplando el carácter de Jesús, ellos van a dar testimonio si tú y yo tenemos lo que la ley demanda. ¿Y sabes cuál es la realidad?
La realidad es que ahí, delante de estos 10 testigos, van a estar el trigo y la cizaña. Hoy en día algunos han catalogado que los que se quedan en la conferencia general o en la iglesia organizada, todos son trigo. Y los que se salen de la iglesia son cizaña. Y algunos dicen que los que salen de la iglesia son trigo y los que se quedan en la iglesia son cizaña. Pues te tengo que decir que tanto allá hay trigo y cizaña como aquí también hay trigo y cizaña. Y ambos van a estar delante de los 10 testigos para ver si tú y yo tenemos la justicia de Dios. Y ellos van a dar testimonio si tú y yo fuimos transformados de gloria en gloria a la misma imagen y semejanza. Y dice esta cita, mira lo que dice aquí. Aquí hay, dice, tenemos aquí 10 examinadores. Cuando consideran el caso de alguien y dan el visto bueno, entonces pueden pasar. Y mira lo que dice. Esta es la pregunta que hace el testigo fiel y verdadero. Dice, ¿estáis dispuestos a que examinen vuestro caso? Entonces responderemos, sí, sí, ya que deseo entrar. Estoy dispuesto a someterme al examen que sea necesario, puesto que incluso si se me deja fuera, no tendré queja alguna. Abandonado a mí mismo, estoy perdido de todas maneras. Ahora surge la pregunta, ahorita, en este 2021, ¿estarías dispuesto a que los 10 testimonios, a que la ley de Dios den testigo si tú tienes la justicia de Cristo? ¿Estarías dispuesto a que los 10 mandamientos te examinaran? ¿Estaría yo dispuesto a que en este momento los 10 mandamientos me examinaran? Porque aquí hay dos grupos que van a ser examinados por esos 10 testimonios. Y ambos tienen que pasar por ese examen. Porque la ley de Dios demanda justicia, pide justicia. Y solamente se le puede dar mediante Jesucristo. Mira lo que va a ocurrir aquí. Está bien, dice el testigo fiel y verdadero, llamaremos a los 10. Al llegar estos exclaman, sí, estamos perfectamente satisfechos con él. Fíjense qué declaración tan más hermosa para aquellos que sí miraron al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Sí, dice, estamos perfectamente satisfechos con él. La liberación que obtuvo de su desgracia es la que trajo nuestro Señor. El consuelo que siempre tuvo y que tanto necesitó es el que dio nuestro Señor. Las riquezas que posee, todo cuanto posee, pobre como era, es lo que nuestro Señor le dio. Y la vista que recibió siendo ciego es la que el Señor le dio. Viendo solo lo que es del Señor y desnudo como estaba, es esta vestidura que lleva puesta es la que el Señor le dio. El Señor la tejió, es toda ella divina. Se trata tan solo de Cristo, sí, que entren. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que para poder entrar necesitamos ser examinados por estos 10 testigos. Y los únicos que van a entrar son aquellos que tuvieron la justicia de Dios.
algunos no la van a tener, algunos no la van a alcanzar. ¿Y saben por qué? Porque han perdido su relación personal con el Señor Jesucristo. Lo único que hacen es seguir las normas de la iglesia. Lo único que hacen es seguir el fariseísmo, el legalismo, pero han perdido de vista esa relación personal con Cristo. Están mirando solamente programas, ritos, ceremonias. Están solamente mirando y siguiendo palabras de hombre, pero han perdido de vista al Señor Jesucristo. Se ha perdido esa relación y por eso no alcanzarán tener la justicia de Dios. Pero hay un grupo que sí va a estar dispuesto a decir sí, que me examinen, porque todo lo que tengo no es mío, es lo que Cristo me dio. Y eso es lo que dice aquí. Por eso miren lo que sigue diciendo. No olvidéis la vestidura que debemos comprar, esa vestidura confeccionada en el telar del cielo, no tiene ni una sola hebra de invención humana en ella. Por lo tanto, si vosotros y yo hemos incluido, aunque sea una sola hebra de nuestra propia invención, en esa vida que hemos profesado vivir en Cristo, hemos arruinado la vestidura. Hermanos, ¿suponéis que vosotros y yo hemos estado andando en los pasados 15 o 20 años de forma tan absolutamente perfecta como para no haber incluido nunca una obra de invención humana en nuestros caracteres y en nuestro proceder? No, dice la congregación. Así pues, podemos arrepentirnos por ello. ¿No os parece? Sí. Ahora, dice ahí que nosotros podemos agregarle una hebra de invención humana a la vestidura blanca que Cristo pone sobre nosotros. ¿Qué dice ahí? Ahí nos dice que no. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Ni siquiera podemos tejer una hebra, un hilo a ese telar del cielo, a esa vestidura blanca. Por eso la justicia por la fe es que todo depende de Dios. Todo viene de Dios. Nada bueno hay en nosotros. Y si nosotros en algún momento pensamos que podemos ayudarle a Dios para transformar este carácter vil, hermanos, estamos equivocados, porque nosotros no podemos hacer nada. No hay nada bueno en nosotros, y todo lo que llegásemos a hacer es porque viene de Dios, porque viene de Jesucristo, porque por medio de Él es la justificación por la fe. Tristemente, hoy en día, algunos creen que nosotros podemos hacer algo y que nosotros podemos ayudarle a Dios. Eso lo quiso hacer Abraham y lo hizo, pero ¿sabes qué pasó? Arruinó el plan. Cuando Dios le dijo, mira Abraham, yo te voy a dar una descendencia que será como la arena del mar y te voy a dar un hijo. Y tu mujer, aun cuando es anciana de edad, te va a dar un hijo. Pero ¿sabes qué es lo que hizo este matrimonio? Abraham y Sara quisieron ayudarle a Dios. Ellos le pusieron una hebra al plan divino, una hebra humana. ¿Y sabes lo que ocurrió al colocarle esa hebra humana al plan de Dios? Simplemente retardó la promesa. Y entonces ahí viene Abraham queriendo ayudar a Dios. Y viene Sara queriendo ayudarle a Dios. Y entonces Sara le dice a Abraham, Abraham, vamos a ayudarle a Dios.
mira, toma a Agar mi sierva, y por medio de ella va a venir el niño de la promesa. ¿Sabes que eso arruinó el plan de Dios? Así de igual manera, hoy en día hay algunos que creen que podemos ayudarle a Dios a transformar nuestro carácter. Pero déjame decirte que nosotros no tenemos ese poder, ni siquiera para arrepentirnos. Porque dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 7 8, que el arrepentimiento viene por medio del Consolador. Ni siquiera tenemos la capacidad para arrepentirnos, ni mucho menos para convertirnos. Es más, dicen los apóstoles que ni siquiera sabemos cómo orar, y es por medio del Espíritu Santo que Él nos ayuda a saber cómo orar. Y eso es el verdadero mensaje de la justificación por la fe. No hay nada bueno en nosotros y todo depende de Dios y de su Hijo Jesucristo. Por eso mira lo que sigue diciendo aquí en esta otra cita. ¿Significa eso que nosotros hemos de arrepentirnos y convertirnos? Alguno dirá, ya me convertí hace unos 20 años. Bien, conviértete también ahora. Alguno otro dirá, yo me convertí hace unos 19 años, pero eso no significa nada si no estoy ahora convertido. De poco sirve evocar el pasado. Alguien protestará, ¿quiere decir que no me convertí entonces? De ninguna manera, dice el mensajero Alonso Trevier Jones en el boletín de la Conferencia General número 7 de 1893, dice, de ninguna manera, no quiero decir eso, pero si te apoyas solamente en aquella conversión, careces del apoyo firme. Si ya no sabes cómo arrepentirte, recibe a Jesucristo y lo sabrás. Todo aquel que lo recibe viene a ser hecho una nueva criatura. ¿Te das cuenta que el mensaje de la justificación por la fe es todos los días aprender a depender de Cristo, a mirar a Cristo, ver a Cristo, contemplar su carácter, como dice el libro de Corintios, mirando a cara descubierta como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria. Y dice esta cita que hay muchos que ya no sabemos cómo arrepentirnos o cómo convertirnos. ¿Sabes qué es lo más triste? Que ya no sabemos pedir perdón, que ya no sabemos reconocer cuando nos equivocamos, que ya no sabemos reconocer cuando pecamos. Siempre buscamos alguna justificación para evadir el arrepentimiento, la confesión y la conversión. Siempre tratamos de justificar nuestras malas acciones. Ya no sabemos cómo pedirle a Dios. Por eso el pastor Alonso Trevier Jones, el mensajero de la justificación por la fe, nos está diciendo, si ya no sabes cómo hacer eso, pídelo a Dios ahora, hoy, y Dios nos los va a dar, para que podamos mirar nosotros el carácter de Jesús por medio de la justificación por la fe. Por eso en este mensaje, hermanos, al culminarlo, el centro de todo es mirar a Jesús, depender de Él, depender de su poder para poder abandonar completamente el pecado. Aquí en el tabernáculo, en el santuario,
De nada servía si no había un cordero y su sangre. Así de igual manera, de nada sirve profesar una religión si no se sigue al cordero y si no se tiene esa sangre expiatoria. De nada sirve, como dice el pastor Alonso Trevier Jones, de nada sirve ser adventista del séptimo día si no lo estamos mirando a Él. De nada sirve pertenecer a la conferencia de los adventistas del séptimo día si lo único que estamos haciendo es mirando a los líderes. De nada sirve el simplemente irnos y sentarnos ahí y estar contaminándonos con la apostasía. De nada sirve estar ahí. ¿Por qué? Porque se ha dejado de mirar a Cristo Jesús. Por eso el Señor nos hace la invitación en este mensaje de la justificación por la fe, mirar a Jesús y aprender a adquirir su justicia por la fe mediante Él, mediante Él. Ya es tiempo que dejemos de mirar a los hombres. Ya es tiempo que dejemos de mirar a la asociación general, a las iglesias. Ya es tiempo que dejemos de mirar a los líderes. Es hora de regresar a mirar a Jesús, a Él solamente. En una cita la hermana White dice que pueden estar nuestros nombres registrados en los libros de la iglesia, pero nuestros nombres estar borrados, nuestros nombres ni siquiera estar en los registros del cielo. ¿Por qué? Porque nunca miraron a Jesús. Dice el pastor Alonso, el mensajero de este mensaje, que cuando él llegó a este punto, la congregación comenzó a entonar un himno. Y ese himno decía: Jesús pagó el precio, todo lo debo a Él. El pecado había dejado una mancha carmesí, Él la hizo blanca como la nieve. Y todo depende de nuestro Señor Jesucristo. Así que, querido hermano y amigo que me escuchas, todo depende de Jesús en la justificación por la fe. Y podemos mirar entonces que, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Te hacemos la invitación para que mires a Jesús, sigas a Jesús, defiendas la correcta doctrina de Jesús. No defiendas al hombre, no defiendas posiciones de hombres, no pongas a la iglesia, no pongas a la conferencia, no pongas un nombre de religión por encima de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nadie, ni iglesia, ni líder, ni pastores, ni títulos, ni nombre de iglesia derramó su sangre por ti. El único que lo hizo fue nuestro querido y Salvador Jesucristo. Por eso todos aquellos que ponen por encima de nuestro Señor Jesucristo, como la iglesia, como los líderes, como la conferencia general, como la iglesia adventista o cualquier otra iglesia, están cometiendo un error. Porque nadie se va a salvar por asistir a una iglesia. Nadie se va a salvar por tener la doctrina de un pastor. Nadie se va a salvar por tener o defender a un líder que ama. No, Señor. Nos vamos a salvar por tener a Cristo Jesús en nuestra vida y manifestar su carácter ante el universo. Nadie se va a salvar
por llamarse o por tener en la frente adventista del séptimo día. No, Señor. La Biblia dice que los que van a ser salvados es porque en su frente tenían el nombre de Dios escrito. Así de simple y sencillo es. Por eso te hacemos la invitación. Es tiempo de mirar a Cristo Jesús y solamente a Él. Vamos a terminar con una oración y si Dios lo permite, nuevamente en otra ocasión seguiremos tocando los mensajes de la justificación por la fe. Nos vamos a colocar de rodillas y vamos a buscar a Dios en oración. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Señor, en esta noche hemos mirado que la salvación viene de ti, la redención viene de ti, la limpieza de carácter viene de ti, todo emana de ti. Y todos aquellos, Señor, que han puesto al hombre templos, nombres de iglesia por encima de ti, no saben que están perdidos, que si siguen ese proceder, jamás de los jamases podrán obtener la justificación por la fe. Es solo mediante Jesucristo que podemos alcanzar la salvación, la redención, la conversión. Por eso, Señor, enséñanos a depender de ti, enséñanos a mirarte a ti, enséñanos a seguirte a ti, enséñanos a obrar por medio de ti, enséñanos, Señor, a dar todo, porque así como tú diste todo por nosotros, ahora, Señor, eso mismo tiene que regresar. Tenemos que ser agradecidos. Tenemos que ser conscientes, Señor, que todo lo que hiciste por nosotros, ahora nosotros tenemos en agradecimiento hacerlo por ti. No debemos de esperar a que alguien nos mande para compartir tu palabra. No debemos de esperar a que el ministro o la iglesia nos dé la orden para dar el mensaje. No debemos, Señor, de esperar a obedecer al hombre para conocerte a ti. No, Señor, nosotros tenemos que ir y buscarte personalmente, tenemos que conocerte personalmente, tenemos que mirarte personalmente, porque eso hicieron los profetas y los apóstoles. Tenemos que defender tu verdad por amor a ti. Tenemos que predicar tu evangelio por amor a ti. Tenemos que guardar tus mandamientos por amor a ti. Tenemos que hacer todos los días las obras que tú hacías por amor a ti. Enséñanos, Señor, a depender única y exclusivamente de ti. Enséñanos a vivir por ti. Enséñanos, Señor, a seguirte a ti. Que cada cosa que hagamos, Señor, lo hagamos por amor a ti. Que no esperemos que alguien nos motive para hacer tu obra, sino que siempre recordemos que la estamos haciendo porque tú hiciste lo mismo por nosotros. Por eso, Señor, bien lo dijo el apóstol Pablo, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor es paciente, el amor es benigno, el amor eres tú, Señor. Y por medio de ese amor es que nosotros solamente buscamos agradarte a ti, Señor. Te ruego y te suplico, mi Dios, que a partir de ahora nos muevamos solamente por amor a ti. Gracias, pues, mi Dios, porque nos has permitido compartir este mensaje. Y bendice a cada uno de mis hermanos que se tomó el tiempo, Señor, para escuchar tu palabra. Y que ahora redoblemos esfuerzos, redoblemos
fuerzas para seguir avanzando, Señor. Aún así, tengamos que remar en contra de la corriente, pero recordemos que lo hacemos por amor a ti. Aún así, Señor, nuestros padres nos den la espalda, nuestros hermanos nos den la espalda, nuestros familiares nos den la espalda, nuestros amigos nos den la espalda. Aún así el mundo entero esté en contra de nosotros. Sigamos avanzando porque seguimos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, Señor, llévanos a descansar. Llévanos, Señor, y que comencemos más que nunca a hacer todo por amor a ti. Gracias, mi Dios, pues te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, y que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. La próxima semana seguiremos tocando algunos puntos de la justificación por la fe y trazaremos el camino de la justificación por la fe. Cómo comenzamos y cómo llegar hasta estar delante de nuestro Señor Jesucristo de pie, como dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. ¿Y quién podrá estar en pie? La Biblia dice que sí, que va a haber un grupo, que va a haber un remanente que va a estar de pie. ¿Por qué? Porque siguieron al Cordero a donde quiera que Él iba. Que el Señor te bendiga y te guarde. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús, mas cuando su voz amorosa oí, que dijo ven a la luz, yo todo dejé para andar en la luz. No moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y de amor. De todo este mundo es la fulgida luz, el nombre del buen Salvador. Yo todo dejé para andar en la
su faz. Cariñoso Salvador, huyo de la tempestad, a tu seno protector, fiándome de tu bondad. Sálvame, Señor Jesús, de las olas del turbión, hasta el puerto de salud, guía tú mi embarcación. Otro asilo aquí no hay, indefenso acudo a ti. Mi necesidad me trae, porque mi peligro